Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. A Juan Pedro se lo tragó la tierra. No sabemos si acabó en un poblado agrícola de España. ¿Que no entienden nada? Bueno, pues tendrán que ver el programa. Comenzamos. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a José Antonio Blasco Abad. Él es arquitecto, consejero delegado de Urban Networks, taller de ideas. Bienvenido, José Antonio. Yo estaba pensando una maldad, y entonces cuando uno piensa maldades, pues a veces casi está ahí rozando una palabra. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? A mí me preocupan mucho tus maldades. Bueno, pero en fin, bueno, pero tú eres un hombre bondadoso que lo equilibra luego todo. Hoy vamos a hablar de un caso muy concreto, que son los poblados de colonización que se desarrollaron durante el franquismo, durante prácticamente 25-30 años, y que fueron una estrategia muy importante dentro de la economía y el urbanismo de esas décadas. ¿Y qué era para que esos pueblecitos, por ejemplo, que se está hablando ahora, que hay muchas partes de España, pequeñas localidades que van perdiendo población, o el objetivo era otro distinto? El objetivo era distinto, pero tiene que ver lo que dices, porque fíjate que realmente si hablamos de nuevas ciudades, por ejemplo, dices, bueno, pues dices una nueva ciudad, pensemos por ejemplo en Brasilia, en Washington, en Nueva Delhi, son ciudades singulares y especiales. En este caso estamos hablando de fundaciones sistemáticas, lo cual significa que hay que ir a modelos y que hay una intención que va más allá de lo que es crear la propia ciudad, ¿no? Y por ejemplo, en la época de la Reconquista, pues había que consolidar las posiciones tomadas, digamos, en la batalla, ¿no? Es decir, bueno, pues el Valle del Duero, que estaba prácticamente despoblado, sí se pobló a través de una serie de fundaciones urbanas que lo que querían era asentar el territorio y las posiciones. En este caso que vamos a hablar hoy, no ese es el objetivo, es un objetivo fundamentalmente económico, una España de posguerra, con problemas económicos importantes, con problemas en el campo, es decir, autárquica porque estaba aislada, luego lo comentaremos, y lo que se pretendía era dar salida a una serie de población que estaba, pues bueno, rayando la miseria y en cierto modo pues fomentar la actividad económica. Ese era, digamos, el planteamiento de base. Y hasta ahí podemos leer. Continuará. Continuará. En sus pantallas, Fernando López es periodista, es empresario, miembro de la Peña Periodística Primera Plana. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué se supo de Juan Pedro? Pues nada, han pasado 34 años y yo lo que os quiero hoy hablar es de un caso que la Interpol, un caso que la Interpol ha calificado como la desaparición más rara de Europa. Es un caso que después de 34 años sigue vivo y tiene un montón de incógnitas, y alrededor de esas incógnitas de los temas como yo siempre, que si fue temas de narcotráfico, que si ha habido extraterrestres por medio, es un tema ya, la verdad es que da para hablar. Da para hablar, ¿no? Bueno, pues también continuará. Muy bien, continuaremos. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puede leer. Hay que ver cómo vienen los invitados de hoy. Menos mal que Santiago Alonso es un poquito más generoso que vosotros y va a recitar una poesía entera. Autor teatral, escritor y poeta. Adelante, Santiago. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Carlos Pérez Sacaú, de su libro Los gorriones futuros. El poema se titula Descalzo. Para entrar en este poema, ruego que descalces tus ojos. No es por moda ni por capricho, es que pisas terreno frágil. A veces hace tanto frío en mi breve casa torácica que viajo por siglos, inmóvil, tintineando mis sentidos, buscando una luz primigenia, una mano, una llama, un sonido.
A veces me pierdo y me tumbo en el filo del verbo muerte, esperando a que llegue el participio. Quedan solo pocas verdades, el mar y el cielo, las manos crecientes del haya, las frutas, los descubrimientos. Cuando te vayas, quedará deshabitado el viejo hogar que una vez vio nacer mi acento. Cuando te vayas quedarán todos los versos sumergidos, indistinguibles como pecios. He escrito más de 1000 poemas, como un loco que echa a volar, más de 1000 gorriones de cristal. He bailado como un maldito mientras se derrumbaba la ciudad. Ahora cerrarás este libro. Te deseo una larga caminata. El camino está recién infinito, tu mirada recién descalza. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Te parece, Fernando, que comencemos con José Antonio? Fenomenal. Y, por supuesto, además de lo que él hable o lo que pretenda hablar, nosotros le podemos llevar por el camino que queramos. Vale. El título, que dice que yo he hecho una libre interpretación, porque yo he dicho, la España despoblada, en realidad es el siguiente: colonización interior española, poblados agrícolas del franquismo. Entonces dices que no es lo mismo crear una ciudad singular que activar un programa de fundaciones urbanas. Ahora tradúcenos esto para que lo entendamos. No, es decir, cuando, por ejemplo, determinados estados conquistan territorios, lo que hacen es tomar posesión, apropiarse de ellos a través de la creación de colonias o de ciudades que van llevando ahí pues, sus colonos o sus trabajadores, lo que sea, y en cierto modo pues se hacen con la propiedad de una determinada manera. Piense, por ejemplo, en las colonias del Imperio Romano, o en las ciudades de la España o de la España americana, las ciudades coloniales. Todo eso eran estrategias de asentamiento de una determinada posición, digamos, en el territorio, ¿no? Eso es, digamos, de cara al exterior. De cara al interior también sucede. Hablábamos antes de la colonización del Valle del Duero. También es, por ejemplo, muy característica la estrategia de nuevas poblaciones que se hicieron en Sierra Morena, donde lo que se pretendía era dar un poco de seguridad al paso entre la meseta y el sur, que era pues, peligroso, y entonces había que proteger, en cierto modo, los tráficos de personas y de mercancías, y entonces esas poblaciones, tipo la Carolina, Carlota, etcétera, pues iban, en cierto modo, pautando un territorio y dando seguridad al recorrido, ¿no? Bueno, pues eso es algo muy habitual en la historia, y en este caso del que vamos a hablar hoy, pues como decíamos antes, tiene una raíz fundamentalmente económica que no parte de la época del franquismo, sino que parte de unos cuantos años atrás, en los años del regeneracionismo. Estamos hablando del final del 19, la época de la generación del 98, que lo que pasa es que eran ellos más artistas, más pesimistas, y en cambio pues los regeneracionistas, que eran en cierto modo paralelos, pero eran gente pues, bueno, un poco más activa y un poco más positiva, es decir, estos proponían cosas, ¿no? Los otros simplemente pues, estaban ahí deprimidos, y los regeneracionistas pues, lo que querían era activar España. Como decía uno de sus líderes, que era Joaquín Costa, aragonés por otra parte. Oye, aquí enseguida sacamos el estandarte. El caso es que este hombre, ¿te acuerdas de una frase que decía, hay que cerrar el sepulcro del Cid con 7 llaves o algo así, ¿no? Y bueno, este lo que quería era aparcar, digamos, la historia y mirar hacia el futuro, y una de sus grandes estrategias era la reforma agraria, sobre todo basada en la construcción de embalses, de canales, acequias, etcétera, ¿no? Hombre, eso se le hizo bastante caso durante la restauración monárquica, durante la dictadura de Primo de Rivera, o incluso en la Segunda República hubo bastantes programaciones de agua en cuanto a canales, como digo, a embalses, etcétera, ¿no? Entonces, eso se había puesto en marcha y tuvo un cierto desarrollo, pero cuando realmente tuvo un desarrollo mayor fue a partir de la guerra, ¿no? Entonces, la guerra, pues bueno, había dejado España como la había dejado, el campo lo había dejado devastado,
y había pues muchos problemas. Entonces, entre otras cosas, como decíamos antes, es decir, España se había quedado aislada del panorama internacional y no le quedaba otro remedio que intentar la autarquía, ¿no? Entonces la autarquía, pues, es decir, con la dificultad que tenía de implantación de industrias, pues se fijó en la agricultura y dijo, bueno, pues vamos a retomar esa filosofía regeneracionista de transformar zonas de secano en regadío. Vamos a basarnos en el agua y vamos a llevar colonos que lo están pasando mal a esos lugares donde les estamos habilitando un posible futuro con esas nuevas tierras, ¿no? Es decir, bueno, pues esa fue la estrategia para la que se fundó lo que se llamó el Instituto Nacional de Colonización, que lo que buscaba era qué lugares eran susceptibles de recibir esos regadíos y por tanto aumentar, digamos, los aprovechamientos, y a partir de ahí no solamente crear la infraestructura, sino también crear también los pueblos y gestionar la llegada de los colonos que vendrían pues más o menos de todas las partes de España. Es que al utilizar el término colono, yo como que estaba pensando en Estados Unidos, ¿no? Claro, Suena es que es lo mismo, es decir, los colonos del Far West básicamente eran exactamente lo mismo, eran gente que dejaba atrás un pasado y se lanzaba a un nuevo futuro, pues bueno, en este caso motivado por la penuria económica. En el caso de los Estados Unidos, pues mucha gente que procedía de Europa y llegaba a Estados Unidos y se lanzaba a la conquista del Far West, en cierto modo también buscando posibilidades económicas. Antes hablábamos de tiempos medievales y tal, pues dice, bueno, entonces a lo mejor la motivación era determinados fueros, derechos, exenciones de impuestos, que decía, si vienes a vivir a esta población del Duero desde Asturias, pues no vas a pagar impuestos. Pues ahí pues que iba, voy. ¿no? Entonces, yo la verdad que estoy aprendiendo porque el término colono, o este instituto que por supuesto desconocía, nunca hubiera pensado, o sea, si voy a un concurso estos de acertar respuestas en la tele, lo hubiera fallado, porque no lo veo como que haya pasado en España, que pues quizá hablamos de migración, inmigración, Sí. o sea, movimientos Hablamos de migratorios, movimientos. cosas así, ¿verdad, Fernando? Pero Sí, colono, suena más. No, y además Instituto Nacional de Colonización. de colonización. No tenía ni idea. Sí, ese se fundó en el 39 con el objetivo que o sea, nada estamos más diciendo. terminando la guerra. Claro, es decir, Nada ese más fue terminar. el arranque, digamos, de esa historia que llevó, pues, que llegó a mucha gente, ¿no? Fíjate que el instituto lo que hizo fue, dice, dividir España en sectores fundamentalmente vinculados a las cuencas de los ríos, y a partir de ahí montar una serie de servicios que tenían que ver con la agronomía, digamos, es decir, bueno, vamos a ver dónde podemos desarrollar ese campo, con la arquitectura, el urbanismo, con temas sociales, etcétera, todo junto, y entonces creando además pues esas infraestructuras de las que hablábamos, que en muchos casos se hicieron apoyándose en el plan que también había de redención de penas por el trabajo, Sí. que básicamente eran los prisioneros de guerra que trabajaban pues por poco más que el pan, ¿no? Bueno, pues eso que se utilizó, por ejemplo, para hacer el Valle de los Caídos, Sí. la basílica de ahí, es decir, también se utilizó para hacer pues ciertos embalses, acequias, etcétera, ¿no? El caso es que el instituto... No únicamente, ¿no? Porque quiero decir, era una parte de los trabajadores que había, pero había distintos niveles de trabajadores. Claro, Por digamos eso, que ¿no? Como hay- luego sabes que reducimos la historia, entonces por aclararlo, por cierto, que como me manda siempre, porque es muy bueno, me manda los datos antes, estoy viendo la fecha concreta de la creación del Instituto Nacional de Colonización, octubre del 39, me llama la atención, porque claro, la guerra prácticamente acaba de abrir, sí, sí. claro, de finalizar, con lo cual es... Es que ya estaban pensando, es decir, ya llega un Claro. momento en el que dice, bueno, pues parece ser que esto se va a decantar ¿Qué por vamos- aquí qué tenemos que hacer? y hay que poner en marcha esto porque nos hemos dejado todo devastado, ¿no? O Sí, sea que... y dice que se aprobó una ley de bases para la colonización, otra vez el mismo término, de grandes zonas regables. Claro. El truco era convertir secanos, y hablaremos de un ejemplo concreto Sí. que tengo yo sentimentalmente cerca, que son Claro. los monegros Hombre. oscenses, que era, bueno, era y es prácticamente un espacio casi desértico, y entonces se convirtió en determinadas zonas en un espacio de regadío para solventar, digamos, estas cuestiones, ¿no? Hombre, los monegros, durante muchos años he veraneado en Tarragona, y entonces pues íbamos
Claro, en el siglo pasado, que los atravesando coches, los monegros desde los monegros. Zaragoza claro, hacia Lérida, claro. y es que no había aire acondicionado. Entonces yo me acuerdo a mi padre que decía los monegros, porque veías las horas, ¿no?, para intentar no pasar en esas horas de sol, un porque desierto, además Sí, lo veías y decías, estoy en el desierto. Sí, sí. Pues fíjate, el planteamiento fue buscar lugares que fueran susceptibles de ese cambio, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se activaban sobre todo los ingenieros agrónomos que buscaban los lugares e incluso decidían dónde ubicar los pueblos, y ya llegaban después los arquitectos y proponían pues un determinado pueblo que todos fueron tratados de una forma muy parecida. Es decir, pues todos tienen una plaza donde estaba el ayuntamiento, el colegio y la iglesia, unas calles más o menos anchas, viviendas unifamiliares con huerto, etcétera, y con una sucesión de tierras agrícolas alrededor. Ellos, fíjate que decían que no podía ser más amplio de 2,5 kilómetros porque tenía que dar tiempo a ir y volver a trabajar al que estuviera más lejos con un carro. Entonces eso lo llamaron el módulo carro, cuando decían, ¿cuántos módulos carros vamos a tener que plantear aquí?, ¿no? Entonces se diseñaba la ciudad y se ponía en marcha el sistema, digamos, de atracción de colonos, que se buscaban pues matrimonios con hijos fundamentalmente, claro. si eran familia numerosa pues más, y entonces se les cedía la casa, las tierras, con un cómodo pago en muchos años, se les daban préstamos, etcétera, y entonces se tenían que poner a trabajar en una zona en la que realmente era un desierto, o sea que agua había, pero claro, dices, el agua, y si no hay riqueza en la tierra, pues había que echar abono, o sea que fue un trabajo arduo el que tuvieron que hacer, ¿no? Y una de las más activas fue la delegación del Ebro, por eso, digamos, voy centrándolo hacia el ejemplo. Nunca mejor dicho. Y ahí pues se hicieron cosas en las Bardenas, por ejemplo, que es otro terreno parecido, o en el delta del Ebro, pero sobre todo donde se trabajó con más intensidad fue en estos monegros, que como decíamos antes es un territorio pues prácticamente desértico o de una aridez tremenda que está entre Huesca y Zaragoza. Fíjate, y enlazando con lo que decías antes de los despoblamientos y estas cosas, es decir, los monegros más o menos tienen la extensión que tiene Vizcaya, de provincia. Caray. Solamente que Vizcaya tiene 1.100.000 y pico habitantes y los monegros 20.000. Quiere decir que frente a una densidad que supera los 500 habitantes por kilómetro cuadrado, en los monegros no se llega a 7,5. Y Europa dice que por debajo de 10 se llama desierto demográfico. Quiere decir que eso es un absoluto desierto desde el punto de vista de la planificación, podríamos decir, desde Europa, ¿no? Claro, todo esto vino a mejorar el planteamiento en una zona en la que Huesca tiene la potencia que le da pues tener los Pirineos y unos ríos con potencia, y sobre todo tiene también el Ebro, ¿no? Entonces pues hay un río que es el Gállego, que discurre de norte a sur por el oeste, y luego el Cinca, que va por el este. Entre esos dos ya se había construido el canal de Aragón y Cataluña tiempo atrás, pero se empezaron a crear un sistema importante de canales y de acequias que los unían y dieron riego pues, a prácticamente 125, 130.000 hectáreas, que es una barbaridad, aunque ellos pretendían hacerlo con muchas más, y la cosa se quedó a medias, ¿no? Pero bueno, ahí se fueron creando esos pueblos, hubo el debate ese de si los pueblos debían ser concentrados o debían ser extendidos por el campo, y el caso al final dijeron, bueno, vamos a hacer esos pequeños núcleos de 100, 200 familias, algunos luego fueron mayores, y el caso es que fueron llegando esos colonos. A los casos que decimos de los monegros, pues llegaron la mayoría de la montaña oscense, pero también llegaron de Andalucía, de Extremadura, y llegaban pues bueno, pues a poner en marcha a hacer, entre comillas, un vergel de un desierto, ¿no? Pero bueno, tenían una oportunidad y ahí pues bueno, fueron desarrollándose y se hicieron, pues fíjate, creo recordar que en Aragón, o sea, en el Valle del Ebro se hicieron 40 y tantos pueblos, de los cuales creo que 10 o 15 están en la zona de los monegros, y son pueblos que todavía pues existen. Lo que pasa es que se están encontrando con muchos problemas, que son, pues bueno, dices, quitando el recorrido que tú decías de que ibas de Zaragoza a Lérida atravesando ahí los monegros, pues realmente no es una tierra de paso, es decir, porque la autovía es un recorrido rápido, por arriba también, luego está pues Zaragoza o Lérida o Huesca, que son puntos de atracción.
la economía ya no es la que era, Claro. Las explotaciones que midieron en su momento para que la gente trabajara el campo, pues ahora son insuficientes para dar el rendimiento que requiere la vida moderna. Incluso pues esos pueblos estaban muy limitados, en algunos casos rodeados por un pequeño bosque para suavizar el clima, y el caso es que si eran pequeños en su origen, pues ahora son todavía más pequeños, y entonces están despoblándose, y ese supuesto vergel pues está... Es decir, hombre, no es que sea un desierto, pero porque se mantienen esos pueblos y tal, pero no chutan para adelante, ¿no? Y es un ejemplo de esa España vaciada, que es una palabra tan de moda últimamente, Sí, a ¿no? mí no, el término no sé a ti, Fernando, lo de vaciada. No me gusta, pero es que según estaba hablando José Antonio, estaba pensando yo, digo, todo esto que está contando, que tiene una lógica aplastante, y dices, es que ahora están volviéndose a hablar de esto de la España despoblada, de cómo activar, porque claro, las ciudades están tan llenas que no sé si es que está habiendo una tendencia o se quiere que haya una tendencia de que el mundo rural crezca y no sé. Bueno, ese es un debate, que puede dar mucho juego desde muchos puntos de vista. Claro. Uno, por ejemplo, es el urbanístico y el tema de las ciudades, es decir, la sociedad tiende a la condensación y a la concentración por servicios, por capacidades, y las áreas rurales pues tienen una misión que cumplir. Pero claro, siempre hay soñadores e idealistas que disfrutan, pero luego las cosas también se complican, es decir, porque vivir en el monte prácticamente alejado de los servicios, pues cuando empieza a haber niños o cuando empieza a haber dificultades de salud, etcétera, pues las cosas se complican. Entonces, no es posible mantener el nivel de servicios que tiene una ciudad con un equilibrio entre el servicio prestado y la economía, frente a lo que es esa especie de distribución en el territorio, que es un poco por lo que les pasa, pues por ejemplo a Aragón, o les pasa a Castilla-León, que dice que tiene muchos pequeños pueblos y no pueden, decir, los colegios, los médicos, etcétera, y la gente mayor que no se desplaza, en fin, que son problemas que tienen mucho matiz, pero eso desde luego daría ya para otro programa. ¿Algo más que añadir de tu zona, de tu tierra? No, yo realmente, pues como procedo no de Los Monegros, pero sí de al lado, es una zona que conozco bien, que le tengo un cariño especial y que he estudiado a fondo en el sentido de conocer, digamos, cuáles son esos pueblos, cómo se proyectaron, quiénes los proyectaron. Piensa que algunos de los jóvenes arquitectos de aquellos años 50 se convirtieron luego en grandes maestros de referencia. Algunas de las fotos que estamos viendo muestran esa especie de homogeneidad de los pueblos y gente, pues yo que sé, como Fernández del Amo, Alejandro de la Sota, Antonio Fernández Álvar, grandes arquitectos que han trabajado y que en cierto modo se formaron desarrollando lo que no es una cosa vernácula, sino que en muchos casos esos pueblos son tenidos como ejercicios de vanguardia artística. Y que no tiene nada que ver con el desarrollo, por ejemplo, de ciudades como Brasilia o Nueva Delhi, o sea, son unos desarrollos distintos. Lo de Brasilia o lo de cualquier ciudad nueva como las que decíamos al principio, es decir, desde Washington hasta Nueva Delhi, es decir, es un planteamiento absolutamente singular, ¿no? Y en este caso lo que se planteaban eran modelos claro, que se repetían. Entonces lo que se trataba era de buscar las fórmulas, ¿no? Es como decir, oye, pues no es lo mismo una fórmula magistral que un algoritmo, ¿no?, que repite unos procesos. Bueno, pues en este caso era la reflexión, partía del modelo de decir, bueno, vamos a ver cómo tienen que ser las calles, cómo tienen que ser las plazas, las viviendas, tal. Entonces, a partir de ahí hay una reflexión y una resolución de los proyectos que es muy interesante, mucho más interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de los arquitectos y de los urbanistas que una gran ciudad, es decir, porque Brasilia o Washington son irrepetibles, pero las reflexiones que hay detrás de estos modelos o de los que hablábamos yo que sé, de las bastidas medievales francesas o de las ciudades coloniales hispanoamericanas, dices, son lecciones y muy interesantes para aprender mucho más que en un caso singular que bueno, pues te sorprende y dices qué maravilla Brasilia, pero no lo puedes repetir. En cambio, las enseñanzas de estos pueblecitos sí, ¿no?, que son, como dices, son bagaje, ¿no?, para todos. O sea, que son pueblos gemelos, quiero decir que bueno, son todos distintos, pero tienen una filosofía detrás. Todos tienen una misma filosofía. Ahora cogemos varios de estos pueblos, claro, y si los viéramos, los veríamos. El aire familiar, pero es, por ejemplo, dices, las ciudades españolas de Sudamérica,
Todas tienen el trazado reticular, la plaza central, donde están ubicadas los diversos equipamientos, o las ciudades romanas les sucede lo mismo, es decir, no son lo mismo, pero tienen un aire, tienen un aire que es esa reflexión de base. Bueno, pues ahora vamos a comer un poquito, recomendar por lo menos un buen restaurante como es Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid, también un consejo que nos llega desde Mundo Natural. Hoy vengo a hacerles una recomendación para disfrutar de la auténtica comida asturiana en Madrid. No duden en asistir al Restaurante Ferreiro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Restaurante Ferreiro está en la calle Aviador Zorita, número 32. Allí podrán disfrutar de sus platos típicos de cuchara asturianos y también de numerosas verduras a la parrilla, a la plancha, de todo tipo. Como no, de segundo, pues disfrutarán de esas carnes y pescados hechos al más puro estilo asturiano y de gran calidad. Y de postre, pues postres como pueden ser este arroz con leche que estamos viendo con ese azúcar tostado por encima. ¿Qué más podemos disfrutar en Restaurante Ferreiro? Pues todos aquellos que tengan intolerancia al gluten podrán disfrutar de su carta para celíacos. Y también, pues si no han encontrado sitio donde aparcar cuando han ido a comer al Restaurante Ferreiro, tendrán aparcacoches, así que no duden en ir, pero siempre reservando mesa antes por si acaso no se vayan a encontrar con que no se puedan sentar. ¿Cómo pueden reservar esa mesa? Pues a través de su número de teléfono. ¿Se lo facilito? Pues es el 91 553 93 42. No se olviden. Reserven antes de ir al Restaurante Ferreiro su mesa en el 91 553 93 42. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Vamos a centrar ahora nuestra atención en Fernando López. Él es periodista, empresario, también miembro de la Peña Periodística Primera Plana y siempre nos acerca casos de la España insólita, una serie que él publicó en diferentes revistas, o si no lo llegó a publicar, por lo menos que él conoce, que recuerda y que nos acerca y nos sorprende. Dice de este caso, José Antonio, el arquitecto, José Antonio Blasco Abad, dice que recuerda. Yo lo que me ha contado Fernando, así a priori, no. Yo no recuerdo. A Juan Pedro se le tragó la tierra, no me acuerdo. Pero bueno, cuéntanos. Bueno, a lo mejor ahora cuando lo desarrollemos, vamos a ver, yo expongo un poco la historia, sí. ¿no? Un niño, Juan Pedro, saca buenas notas, es el día de su santo, 24 de junio. Ay, el tuyo, tu cumpleaños hoy, felicidades. Muchas gracias. Seguimos. Es su cumpleaños y entonces el padre es camionero y tenía que ir a Bilbao a llevar un camión cisterna, y deciden llevar a la mujer y al niño para que vea las montañas de Bilbao, que nunca habían salido. Ellos vivían en una pedanía de Murcia. Vale. ¿De Murcia? De Murcia, sí, en las, es un buen viaje. Las Cánovas, sí, 800 y pico kilómetros del año 86. ¿En su vida? Sí, claro, de Murcia a Bilbao es toda su vida. Claro, entonces, bueno, pues aparentemente 7 de la tarde, cargan el camión llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico, que eso tiene su enjundia. Bueno, sale el camión, sale el papá, la mamá y el niño. Todo va muy bien, llegan hasta Madrid, hacen varias paradas lógicas, llegan a Madrid y ya de madrugada cogen ya camino hacia Bilbao. Entonces hay una parada a desayunar, 5:30 de la mañana, en Cabanillas de la Sierra, al ladito de Venturada, y antes de coger el puerto de Somosierra. Bueno, desayunan allí, el camarero, bueno, pues les atiende, les pone un bollo al niño, unos cafés y tal, y ve cómo van con el camión, como el camión cisterna sale por la antigua Nacional 1, sí, dirección hacia el puerto de Somosierra. Bueno, hasta aquí es donde empieza la aventura. El camión sube poquito a poquito, y de repente cuando llega arriba se lanza en una carrera horrible hacia abajo, o sea, todo lo que es la bajada del puerto. ¿Los frenos? Bueno, luego se demostró que no.
porque pensaban que podían haberse roto los frenos. Se demostró que fue la primera teoría, lógicamente, es que aquí salen teorías rápido. Sí, perdona. Esa es no, pero es la lógica. Sí. Dice, pues perdió los frenos y no, el camión se lanza, bueno, pasa, incluso se da con algún otro camión y ya a finalizar decían que iban entre 110 y 130 kilómetros por hora. Un camión con 20 toneladas de ácido sulfúrico en esa carretera, que la hemos conocido todos, con unas curvas impresionantes. Bueno, el final ya sabías cuál iba a ser. El camión finalmente pues vuelca y mueren, los ocupantes mueren inmediatamente. A partir de aquí, bueno, llega la Guardia Civil, llega todo el mundo. Claro, la nube que se monta, porque claro, el ácido sulfúrico empieza a salir, se da un arroyo del río Duratón, desde ahí, entonces se empieza a hacer una nube tóxica. Claro, rápidamente la Guardia Civil, llegan allí con mascarillas y tal, y bueno, pues se acercan al camión y lógicamente están los ocupantes muertos, y se dice que hay dos personas muertas. Pero claro, ¿El niño? tardaron 10 horas en sacar al padre y a la madre, porque el amasijo de hierros era... Y cuando llaman a la abuela del niño, a la madre de ella, y le dicen que su hija ha fallecido, y dice que ¿dónde está mi nieto? Claro. ¿De qué nieto? Es que en el camión solo iban 2 personas. O sea, en ese momento se dan cuenta que faltaban... O sea, de Cabanilles de la Sierra al accidente, en ese tramo de kilómetros, desaparece el niño, pero desaparece completamente. Claro, empieza la Guardia Civil a buscar, como que pues aquí no hay más que 2 personas. Empiezan a buscar y no aparece el niño. Porque no hay incendio, ¿no? No hay incendio, no hay nada. Y entonces dicen, bueno, pues empiezan a buscar y el niño no aparece por ningún sitio, se monta un dispositivo de la Guardia Civil y el niño no aparece. Unos testigos, porque él había dado el camión en su bajada, había pegado a otro camión que cayó, que no pasó nada, y unos testigos y unos pastores que había, dice que vieron cómo el camión caía y de repente una furgoneta blanca para al lado, se bajan una persona de mediana edad y una mujer muy mayor, una viejecilla de entonces, que a lo mejor no sería una persona tan mayor, pero, pero que igual iba vestida de negro. Y que cogían un bulto y se iban. O sea, como si hubieran raptado al niño. Como si hubieran raptado al niño, claro. Entonces, bueno, pues son teorías que empiezan a surgir. Lo primero que se pensó, pues que el niño se había disuelto en el ácido sulfúrico. Claro. Dice, bueno, simplemente el ácido sulfúrico, pero primero, no se derramó toda la cisterna, y segundo, luego se hicieron pruebas con un profesor universitario, se hicieron pruebas de cuánto tardaría un cuerpo en disolverse en ácido sulfúrico, y lo hicieron con cuerpos de animales muertos, los metían, y se disuelve, pero no es inmediato, no es en 8 o 10 horas. O sea, puede llegar a disolverse totalmente un cuerpo, pero tardaría mucho. Pero no en 5 minutos, claro. No en 5 minutos, aparte quedarían restos de muelas, restos óseos quedarían. Bueno, pues no hay rastro para nada. Luego, cuando pasa el tiempo, se descubre que en la cisterna, que la habían llevado a Colmenar Viejo, se descubre que en un compartimento había heroína. ¿Qué dices? Había heroína. Entonces O sea, esto no es una suposición, esto es que lo descubren. Esto está en los archivos de la Guardia Civil, eso está totalmente... amigo, ya empieza Con la lo cual, historia. ahora empieza la historia... Esto se empieza a complicar. Se empieza a complicar la historia. Entonces, otra teoría es que parece ser que este hombre transportaba en esos viajes, era un hombre que tenía deudas y tal, y que transportaba para alguien droga. Bueno, como se hacía antes, que no había los controles que puede haber ahora, y que bueno, el hombre pues no que él estuviese implicado en nada, pero sino que era un mero un correo. Un correo. Que era un correo. Claro, entonces en ese momento empiezan a pensar que ahí hay narcotráfico y que ese niño podía haber sido raptado. Además se da la circunstancia, cuando cogen el tacómetro del camión, desde que empieza la subida al puerto hasta el accidente, hay en 23 minutos que dura la ascensión del puerto, hay 12 paradas, microparadas. ¿Del camión? Del camión. Eso es, entonces, claro, eso analizado por camión, dice, vamos a ver, sí, lógico. Un camión con 20 toneladas que empieza a subir un puerto, aunque vayas a 20, pero tú vas a 20, en el momento en que lo paras, y además aunque sea... no hay recorrido para 12 paradas. No hay recorrido, además es que el momento en que tú paras un camión hasta que vuelves a coger inercia de esas 20 toneladas, pues imagínate, bueno, pues hay 12 microparadas y la última dura 22 segundos.
que ahí es donde dicen que podría ser que alguien estuviera como obligando a parar al camión, vamos a ver, unos supuestos narcotraficantes que obligaran y en sus 22 segundos cogieran al niño y se lo llevaran. Eso haría enloquecer al padre, que salió con el camión que salió zumbando. con el camión zumbando a ver si los pillaba. Entonces ya que podía haber enloquecido y bajar como bajó. Aunque cualquier camionero sabe que bajar a 130 con 20 toneladas Muerte segura, en vamos. el puerto de Somosierra es que te las has dado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí también la familia, aquí en Murcia, los abuelos durante tiempo, dice que recibieron llamadas amenazadoras, etcétera. Ellos mantienen de que el niño fue secuestrado por unos narcotraficantes, ¿no? Luego se dio el caso al año y medio, 2 años, que llamó alguien estando en Madrid, que decían que tenía una autoescuela y que de repente había entrado una señora ciega iraní preguntando por la embajada de Estados Unidos y llevaba al lado a un niño de unos 11 años con acento andaluz y que juraban que era ese niño como desorientado y que era ese niño. Claro, si habían visto una furgoneta con un hombre y una señora mayor, y esa señora mayor ahora es una historia truculenta. Bueno, y llegó a ser tan truculenta que se habló también de que esos supuestos 2 personas que habían parado que sí eran extraterrestres y fueron mediums y videntes. Pero bueno, a mí ya me parece bastante trágica. Me parece bastante trágica la historia de la familia con ese niño, como para encima meterle aquí temas de extraterrestres, pero en aquel momento los hubo, y videntes que veían historias y tal. Lo que sí que es verdad es que el caso ha pasado 34 años, el caso no se ha cerrado. Es del 86. Es del 86, no está cerrado. No está cerrado. Se sigue investigando. De hecho, hace no mucho aparecieron unos huesos en Guadalajara y una de las cosas que fue cotejarse con el ADN de los padres y tal, para ver si podía ser el niño, de los padres, claro, porque podría ser el niño. O sea, al niño se le sigue buscando. El niño, imagínate, tenía 10 años y han pasado 34, una persona ahora de 44 años. Si no ha muerto, no. Lo que está claro es que el ácido sulfúrico no se desvaneció. Es verdad que luego echaron 30 toneladas de cal encima pero aquello se rastreó y gente muy especializada de la Guardia Civil dijeron que no, que ese niño ahí no estaba. Es verdad que en el camión sí encontraron una zapatilla de goma, o sea, como que un niño iba en ese camión, en un viaje de esos que te duran 2 días, cualquier juguete, cualquier cosa del niño. Un pijama. Claro, o sea, el niño iba y además el camarero del Maño, en Cabanillas de la Sierra, que fue el último sitio, le puso al niño de desayunar, se tomó el crío, su colacao. Está confirmado, o sea, que iban 3 personas en el camión, se montan y ya cuando cae el camión, ahí el niño no está. También se decía otra teoría, y es que la madre, al ver el descenso del camión, vamos a suponer que hubiera perdido los frenos, ¿no? Y al verlo, que la madre hubiera tirado al niño por la ventanilla, viendo que el final iba a ser inminente, lo hubiera tirado. Pero claro, tampoco hay rastro. Y luego también dicen, una madre, aunque tú veas eso, una madre lo que hace es proteger. Es lo que te iba a decir, yo creo que le proteges con tu cuerpo. Tú lo que haces es que haces así. O te lanzas a donde esté el freno para intentar frenar, pero harás tirar. Lo que sea, pero coger a tu hijo porque sabes que te la vas a dar. Además, no, es que con dices, 10 antes de que nos muramos, que se muera él. Claro, es que además no sabes, realmente luego el instinto de supervivencia lo único que te va a hacer es proteger al niño. Además no es un niño de 2 años, 3 años, que con 10 años ya hay que moverle, o sea, esa historia pues no. Y el caso es que se han hecho 20.000 historias, 20.000 teorías, Internet está lleno, programas de televisión, sí, hay programas, si entráis y ponéis el caso del niño de Somosierra, hay 20.000 programas donde se habla de... Buscaré. Búscalo porque es un tema espeluznante en el sentido que dónde está el niño. Y los abuelos, bueno, yo creo que la abuela ya no vive, pero el tío y tal siguen buscando. Pobre hombre, es que es una cosa, una desazón. ¿Y se comprobó entonces, dices, que no era que se le hubieran roto los frenos? No, porque ese camión era un Volvo modelo F no sé cuántos y decían que como mucho si les hubieran cortado los latiguillos del líquido de frenos, el camión se para solo. Claro, ten en cuenta que era una cabina que estaba preparada para llevar, hombre, estamos hablando del año 86, que no es la tecnología de ahora, pero sí que estaba preparada para llevar una cisterna con 20 toneladas de ácido sulfúrico.
Entonces, claro, son camiones que están previsto que la carga se pueda ir. Entonces, esa teoría de los frenos, ¿no? Luego, lo de las 12 microparadas, Eso es rarísimo. decían que puede ser que vaya tan lento, que no pueda, que tuviera que hacer doble embrague, que se decía antes, ¿no? Para hacer el doble embrague, pues hasta camioneros experimentados lo comproban y dicen, vale, aunque tú hagas el doble embrague, no se pararía nunca el camión. Irás a 5 por hora. Claro, pero no puede pararse el camión. Y aparte que tú, un camionero experimentado, nunca va a dejar parar, salvo que algo o alguien le esté obligando a parar, a arrancar, a parar y a arrancar. Y en el tacógrafo se ve, lo tenía la Guardia Civil, y se analizó totalmente, y pues sí, efectivamente, en 23 minutos, 12 microparadas de un camión con 20 y tantas toneladas, Fuerte. pues no hay un Dios que lo entienda, ¿no? No, claro, sí, la clave ahí está en la droga que encontraron, ¿no? Claro, que se encontró al año. ¿Al año? Al año, no fue... Al analizar no. el interior, digamos, claro, de la como cisterna. claro, porque luego la cisterna esa se la llevaron a Colmenar Viejo, a un desguace, claro, lo que da por un lado a la cabeza, y al año, pues alguien que fuera nota, había un compartimento como secreto dentro de lo que era la cisterna, donde había un alijo de heroína. Pero también, claro, las mafias, Sí. que es otra cosa que decía la Guardia Civil, vamos a ver, si unos mafiosos han metido ahí la heroína con la connivencia del conductor, Sí, sí. pues lo más seguro es que vayan cerca a ellos vigilándola, y si no llega, van y ellos saben dónde está. Con lo cual ya no iba a estar un año abandonada la heroína en una cisterna, ya hubieran ido a por ella, ¿no? Entonces hay 1000 teorías, 1000 historias, se han sacado 20.000... O sea, que encontraron el compartimento no con restos de heroína, sino con la heroína. Con la heroína, sí, claro, porque no iba, rarísimo, claro, ¿eh? Sí. porque no iba, claro, por un lado la cisterna va Sí, con sí, todo el sí, ácido sí, sulfúrico, sí, sí. pero luego pues tendría allí sus cajetines, sus historias, y ahí había heroína. E incluso la abuela del niño, la familia, cuando se les preguntó por esto, pues como que no negaron que podía él estar Que lo haciendo ciertos bueno, transportes, no que él Mensajería, estuviese, mensajería. Sí, desgraciadamente, como hay ahora, que siempre se coge a los inocentes, a la gente que no tiene... A la más débil, a al la eslabón más más débil. débil. Es decir, oye, pues si tú llevas esto, aparte de que llevarte tanto por tu pues te damos tanto más, y mira, te llevas a la familia y al niño, o a lo mejor también podría ser el niño y la mujer una maniobra de distracción, ¿no? Yo lo he pensado, cuando lo has dicho tú, digo, hombre, pues de Claro. alguna manera, Claro. bueno, fue castigado, Claro. digamos, por utilizar a su mujer y al niño como Claro, cobertura, porque claro, exacto. tú ves que vas en un viaje así y... Claro, y si te paran o lo que sea, pues, Pues no es ya lo mismo tienes- que no. te tal, no, porque vamos a Bilbao con el niño que no Claro. conoce las montañas, con mi y mujer. ya estás con el Claro. hablado y ya... Y ya está. Luego también se ha dicho 1000 veces que esa carretera de Somosierra, esa bajada, era una carretera maldita. Haya habido... Sí. Yo viví, yo desgraciadamente, y se pone la carne de gallina, yo viniendo en uno de mis viajes Sí. y volviendo a Madrid, en la bajada, o sea, al revés sería, en la bajada viví un accidente frontal con el coche que iba delante de mí. No, yo no, yo me tocó ver cómo moría la fuiste persona, espectador una de señora, primera fui fila. espectador, bajábamos nosotros por el puerto y un Mercedes un Mercedes que iba delante de mí, bueno, pues como había muchas grúas, de repente se pone a adelantar en prohibido. De esto que haces, ¿pero qué hace? ¿No? Lo que decimos, ¿qué hace ese? Incluso pitas y en ese momento viene otro coche y se dieron un golpe frontal. Claro, paramos rápidamente, bajamos, nos encontramos allí lo que no está escrito. O sea, te quiero decir que yo, para mí personalmente, esa bajada de Somosierra Sí, sí, lo es. siempre ha sido algo que me ha dado Una carretera mala, claro. mala, muy mala, muy peligrosa, con mucho tráfico. Entonces, claro, cuando haces la autovía y lo pasas ahora, es una gozada. Pero todavía ves esa carretera de vez en cuando y ya te digo que siempre tenías tachado como de carretera maldita Uf, por pues los accidentes. yo la miraré ahora entre los edificios que nos cuentan y las carreteras. Las carreteras. Bueno, Sí, Fernando sí. López, muchísimas Bueno, gracias nada. por acompañarnos. Hasta otro día. Y a José Antonio Blasco Abad, arquitecto, que ha estado con nosotros, pues hasta el próximo tema. Hasta el próximo. Y a todos ustedes, bueno, pues decirles, como decimos habitualmente, que nos despedimos deseándoles que sean malos, pero que si van a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Atreverse a soñar, aprender a creer,
sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar.